Estas son mis oficinas. Y si acepta, este sería su nuevo lugar de trabajo. Yo pensé que usted era una mujer inteligente, pero solo una estúpida rechazaría una oferta así. ¿Desde cuándo trabaja para él? Él me ofreció un buen trabajo, pero yo no lo acepté. ¿Y por qué lo hizo? Porque yo sabía que él solo lo hacía para perjudicarlo. Los cité a todos aquí para informarles que a partir de hoy, cualquier movimiento bancario va a ser consultado y supervisado por la señorita Beatriz Rincón. Ellos quieren manejar esta empresa como se les da la gana. Por eso están ocultando información. Los costos de este lugar son bastante elevados. Yo creo que si queremos cumplir las metas del plan de negocios, tenemos que bajar el costo de los insumos a la cuarta parte. ¿Qué? ¿Qué hacen alrededor de mi Fabio? ¿En serio que uno no puede dejar solo a su hombre porque inmediatamente llegan a sopilotearlo? Fabi y yo nos vamos a casar. Si tan solo un par de números estuvieran un poquito más arriba. Los quemamos o los maquillamos. Yo sé perfectamente bien quién nos puede ayudar. Necesito que usted maquille ese reporte. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo un trabajo para el señor Armando. ¿Y qué es o qué? Es confidencial. Tal vez la última oportunidad que tenemos es hackear la computadora de la... Beatriz. ¿No? ¿What? ¿Cómo que no se encuentra el disco duro? Te voy a ayudar. Pero para facilitar mi trabajo, necesito llevármela. Llévatela. ¿La fea cayó en la trampa? Sí, ella cree que el disco duro está dañado. Sí, vi que se la llevaba, pero estaba hablando con Patricia y mejor no me acerqué. Oye, Beatriz, Betty. Ronnie, abre. Necesito mi equipo. Ronnie. Bueno, yo voy a mi oficina por algo. ¿Será a rezar? Sí, también. Por tu nariz. Dani. Betty, me urge el informe. No lo tengo, señor. Sí, no importa, entrégamelo en cualquier carpeta, en la negra, si quieres. ¿Qué? ¿Cómo que no lo tiene? Pues no lo tengo. Es que mi computadora se descompuso. Se la llevaron a sistemas, pero me la entregan mañana. ¿Pero no lo guardó en un CD o en un USB o lo subió a la nube o algo? No, es que para optimizar el tiempo trabajé de corrido y como terminé a las 4 de la mañana, pues se me pasó. No. ¿Usted sabe lo importante que es ese informe para mí? Me estoy jugando la presidencia. Sí, yo sé, ya estoy muy apenada, señor, pero ¿no cree que haya forma de aplazar la junta para mañana? Y aunque yo lo tenga que volver a hacer, yo creo que sí lo termino. ¿Cree que haya forma? Sí, ¿qué quiere que le diga a mis papás o a Daniela? Ay, ¿quiere que llegue a la junta? Sí, ay, buenas tardes a todos. Perdón, pero no tengo el informe. Si quiere se los entrego en una semana o en un mes. No, Beatriz, lo necesito ya. Señor Armando, de verdad, que no fue a propósito. Por favor, no se ponga a llorar. Es que no puedo evitarlo. Pero no me haga esto. Perdón. Ábrete. Yes, I'm finally in. ¿Ya? Y bueno, ¿qué sale? Oh my God, no. Hay otro password para acceder al documento, Patricia. ¿Cómo que otro? Sí, míralo. Maldita fea desocupada. ¿A qué hora se acuerda de tantos passwords? El problema no es este. El problema es que me puedo tardar mucho tiempo, Patricia. Y si Betty regresa, me va a descubrir, me va a correr. Bueno, pues entonces, apúrate. Porque ahorita el problema es tuyo. Bueno, Betty. ay, Nico, ¿qué pasó? Ahorita no puedo, estoy en llamas. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Ay, pues no sé, mi computadora dejó de funcionar. Se me hace que ya perdí un montón de información importante. ¿Y por qué no me hablabas? A ver, ¿prendió bien? Sí, prendió bien. Nada más que tenía un letrero ahí como de que el disco duro no se podía leer o algo así. Ah, no, Betty, pero eso está, pues, fácil. De hecho, yo lo puedo hacer aquí desde mi computadora. ¿En serio? ¿Estás en tu escritorio? Sí. Ay, no, pero la computadora se la llevó el técnico. Pues ve por ella, Betty, y cuando la tengas, me llamas. Ay, ok. Muchas gracias, Nico. Ahorita mismo voy por ella. Bye. Bueno. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Ay, qué bueno. Oye, ¿me puedes hacer un favor, por favor? Sí, no. Dile a Wilson que nos vemos ahorita fuera de la oficina de Ronnie, ¿ok? Es que primero tengo que reportar que comprobé visualmente que la puerta estuviera cerrada y una autorización firmada por seguridad por la señorita Marcela o en su defecto por el señor Armando. No seas burócrata, ¿ok? Es el proceso. O sea, no puedo romper códigos a menos que sea de extrema urgencia. Este es un caso de extrema urgencia. Tengo información importante en esa computadora. Y está ahí adentro. Él la tiene adentro, lo sabemos. Y hay otros cables
fácil. Si esos cables se juntan, se va a hacer un cortocircuito. Y se va a perder toda la información y a ti te van a culpar, te van a llevar a la corte y te van a sentenciar. Ah, canijo. ¿Y a mí? ¿Por qué? A ver, ¿quién es el negligente? ¿Tú o yo? No, pues yo. Pero si tú quieres, pues vamos a pedir la carta de autorización. Vámonos. No, stop. Al nieto de mi abuelita no se le va a morir ningún empleado mientras él esté en servicio. Así que, de permiso, denme espacio para actuar. Cuidado. ¡Ay, hijín! ¡Don't touch and don't move! Hola, Ronnie. ¿Por qué no abrías o qué? Yo no escuché, estaba con los audífonos. ¿Qué pasó? Vine por mi equipo. No, aún estoy trabajando en ella. No me importa, ya descubrí cómo sacar la información. Pero no se la pueden llevar. ¿Qué? ¿Te lo vas a impedir o qué? Ya se la llevó. ¿Qué pasó, Mata? ¿Conseguiste lo que te pedí? No pudimos sacar la información de la computadora. Pero mire, si Beatriz ocultó, camuflajeó o maquilló... Anda ya. Straight to the point. O maquillo esas cifras. Le voy a decir una cosa. Tampoco va a poder presentarlas. Imbécil. Mande. ¿Qué hace un imbécil? ¿Qué pasó, Armando? ¿Hasta qué hora piensas tenernos aquí para que podamos empezar la junta? Bueno, es que hubo un problema. Con el informe que le íbamos a presentar, no lo tenemos listo porque mi secretaria se le descompuso la computadora. ¿Qué? Esta junta es muy importante, Armando. ¿Cómo que se le descompuso la computadora? Bueno, ¿Qué quieres que haga? yo creo que acabamos de tener la junta más corta e inútil en la historia de B&M. Oh, come on, Danny boy. No sabes el reglamento, ¿no? Quien llega golpeado y tarde no tiene voz. Nadie está hablando contigo, Ricardo. Armando, ¿en serio no te da pena con tus padres hacerlos venir hasta acá para este fiasco? Bueno, Daniel, por favor, no exageres. Le podemos dar un voto de confianza a Armando y posponer esta junta para dentro de 2 meses. No, perdóname, Roberto. Pero después del desastre de hoy, exijo una supervisión permanente de los movimientos de la empresa. Yo mismo la puedo hacer. Se las puedo hacer llegar a todos los integrantes de esta junta. No, ni en tus sueños, Daniel. Hijo, perdóname. Pero después de lo de hoy, y teniendo en cuenta que nos vamos a ver dentro de 2 meses, Daniel tiene toda la razón y el derecho de exigir una auditoría para esta empresa. Sorry. Ajá. Ok, bueno, Nico, ¿te falta mucho? Hey, no, wait, this is a piece of cake. ¡Ay! ¡Thank God! ¿Cuál God, Betty? Tú me puedes decir, Nicolás. ¡Ay, ya pude entrar! Muchas gracias, Nico. Nos vemos luego, ¿va? Demetrio, qué bueno que llegaste. Necesito hablar contigo. Yo también, jefe. Pero la verdad es que había tenido algunos problemas domésticos. Pero mire, antes que nada, permítame darle estos tamales. Se los manda a mi mujer. Eso sí, se los hizo con mucho cariño. Gracias. Julia siempre tan especial, ¿no? Sí. Sí. Pues mire, la verdad es que yo quería hablar con usted porque he tenido algunos gastos y pues hace tanto tiempo que no me dan un aumento, entonces yo pensé que... Mira, Demetrio, la compañía está pasando por unos problemas bastante difíciles y nos urge hacer una reestructuración. ¿Reestructuración? Lo siento mucho, pero vamos a prescindir de tus servicios. Lo sabía, Patricia. Lo sabía que nos iban a descubrir. No, que eso no va a pasar. Lo único que tenemos que hacer es fingir como si nada hubiera pasado. They're gonna fire me, or even worse. I'm gonna get sued. I'm gonna go to jail. Oh my God, I'm not the guy who can survive in jail, Patricia. ¡Cállate! Nada de eso va a pasar. Nadie tiene por qué enterarse que tú estuviste involucrado. Estuvimos. Escúchame bien, estuvimos. Porque si yo caigo, Mata y tú caen también. Bueno, entonces todos los informes serán entregados al señor Mata.
nuestro VP de finanzas, y él se encargará de entregármelos. No, yo no estoy de acuerdo. No me pueden hacer esto. Pues eso a mí no me importa. Si hubieras presentado estos informes a tiempo, te habrías evitado todo este dolor de cabeza. Hijo, Daniel tiene razón. Esto es el resultado de una junta desastrosa. Bueno, señores, doy por terminada la reunión y nos vemos dentro de... Señor Armando. ¿Ahora qué quiere Betty? Perdón. Le traigo aquí los informes de la junta de hoy. Tome uno, pase los demás, por favor. Gracias. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.